tú le confías tu vida. Le confías tu espacio, tu ausencia. Pero ella no te dijo quién la visitaba, quién cruzaba el umbral de tu hogar cuando tú no estabas. No porque mintiera con palabras, sino porque simplemente callaba. Y él entró. Sin pedir permiso. Tomó lo que ella no te entregaba ni siquiera a ti. Todo empezó con un simple arreglo, un pretexto cotidiano. Y terminó con ella cerrando los ojos, reviviendo la forma en que él la miraba, en que la tocaba sin tocarla. Esta no es una historia de moralidad. Ni de amor. Es una historia sobre lo que temes descubrir. Pero que, aún así, te obligas a seguir viendo. Si crees que esto no puede empeorar. Espera. Aquí estoy, frente a ustedes, lista para desnudar mi alma y compartir algo que ha carcomido mi conciencia durante demasiado tiempo. Una historia que no es fácil de contar, una que me persigue en los silencios de la noche y en cada reflejo en el espejo. Si alguna vez creíste que conocías la verdad absoluta sobre las relaciones, que las líneas entre lo correcto y lo prohibido eran claras, te pido que me escuches con atención. Porque a veces, la vida te empuja a un precipicio que jamás imaginaste. Y lo que les voy a revelar es mucho más complejo y doloroso de lo que un simple juicio podría abarcar. Si están buscando respuestas, o simplemente quieren entender cómo una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse desde dentro, no se vayan. Esta historia los mantendrá pegados a la pantalla, se los prometo. Y si alguna vez sentiste algo parecido, lo que te voy a contar te va a doler. Mi vida con David era, a todas luces, el sueño americano. 2 décadas de matrimonio, una casa amplia con jardín que habíamos decorado con tanto mimo. 2 hijos adolescentes que llenaban nuestros días de risas y preocupaciones. Éramos la pareja ejemplar del vecindario, esa a la que la gente miraba y suspiraba, ¡qué bonita familia! David era un hombre bueno, trabajador, un pilar en nuestra comunidad. Pero con el paso de los años, ese pilar se había vuelto predecible. La pasión de los primeros años se había transformado en una comodidad que a veces rayaba en la indiferencia. Nuestros días se llenaban de conversaciones sobre facturas, horarios de los niños y las tareas del hogar. Las noches, antes llenas de susurros y miradas cómplices, ahora se consumían en el silencio del cansancio, cada uno absorto en su propio mundo digital o en el suave murmullo de la televisión. La intimidad física se había vuelto una rareza, un ritual esporádico que se sentía más como una obligación que como un deseo ardiente. Yo me decía a mí misma, esto es lo normal, así es la vida adulta, el amor madura y se transforma. Pero una parte de mí, esa parte que David no parecía ver, clamaba por algo más, por una conexión más profunda, por esa chispa que sentía que se había extinguido. Era una sed silenciosa, una necesidad de ser vista, de ser deseada, de volver a sentirme viva. Y justo ahí me di cuenta de algo que no podía ignorar: la jaula, por más dorada que fuera, seguía siendo una jaula. Fue entonces cuando la vida decidió introducir un nuevo personaje en mi guión. Un fontanero. Sí, un simple fontanero que llegó para arreglar un goteo persistente en el lavadero. Se llamaba Miguel. Desde el primer momento noté algo diferente en él. No era el típico obrero, había una intensidad en su mirada, una forma de sonreír que me hacía sentir que cada palabra que yo decía era la más importante del mundo. El arreglo del grifo, que debía ser algo rápido, se convirtió en una charla inesperadamente larga. Miguel tenía una forma de bromear, una risa contagiosa que lograba romper la seriedad de cualquier conversación, y sus comentarios, aunque sobre la reparación, siempre tenían un sutil doble sentido que solo yo parecía captar. Él veía los detalles que nadie más notaba: mi nuevo corte de pelo, el color de mi blusa, el cansancio en mis ojos un lunes por la mañana.
Pequeñas atenciones que, como gotas de agua, empezaron a llenar un vaso que yo no sabía que estaba vacío. Al principio lo atribuí a la profesionalidad. Es parte de su encanto al tratar con clientes, me decía a mí misma, tratando de apagar esa pequeña voz en mi cabeza que empezaba a susurrar otras cosas. Después de todo, yo era Ana, la esposa fiel, la madre ejemplar. No había espacio para estas distracciones. Pero en ese momento no sabía que todo cambiaría para siempre. La línea entre lo profesional y lo personal empezó a difuminarse con una velocidad alarmante. Las reparaciones se extendían más de lo necesario para afinar detalles de la tubería, claro. Sus visitas, que debían ser esporádicas, se volvieron extrañamente frecuentes. Siempre había algo que revisar o un nuevo problema que surgía. Empezó a encontrarme en coincidencias fuera de casa, en el supermercado, en la panadería del barrio. Demasiadas casualidades para que fueran solo eso. Mis amigos y familiares me decían, «Qué bien te ves, Ana, estás radiante». Y yo sonreía, pero por dentro sentía una punzada de culpa, porque sabía que ese brillo no era solo por el sol. Era por algo más, por alguien más. No podía contarlo. Ni siquiera a mí misma. Una tarde, David se quedó dormido en el sofá y yo me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, con un mensaje de Miguel que decía, «Hoy tu energía llenó la casa». No puedo dejar de pensar en ello. El agua corría bien, pero mi sed. Sentí un escalofrío. Era una sensación de vértigo, como estar al borde de un abismo, sin saber si dar el paso. Era mi vida, mi matrimonio, mi identidad en juego. Y lo peor de todo es que me gustó esa sensación. La pregunta que empezaba a atormentarme era, ¿podría esta chispa, esta inesperada atención, arrastrarme a un lugar del que no habría retorno? Pensé que podía controlarlo. Me equivoqué. Había una especie de baile entre nosotros, silencioso pero intenso. Sus ojos me seguían y los míos buscaban los suyos. Este vistazo era el primer rastro. Pero solo de que, lo entenderás más cerca del final. Cuando David estaba fuera, sentía su presencia en el vecindario. La atmósfera se cargaba. Era una corriente subterránea, una verdad no dicha que fluía entre nosotros. Ella no era mía, pero me hizo sentir como si lo fuera. Ese susurro, ese cruce de miradas en la panadería, era una invitación. Y el aire caliente que sentía cuando pasaba a su lado no era solo el calor del sol. No planeaba cruzar esa línea. Solo pasó. La siguiente parte de esta historia, les prometo, los dejará sin aliento. Y si te está resultando incómodo, no apagues. Lo más interesante aún no lo has visto. La tensión entre Miguel y yo se volvió insoportable. Una cuerda estirada al máximo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Era un baile de almas, donde cada movimiento, cada palabra no dicha, cada roce accidental en el pasillo se sentía como una traición y, a la vez, como una liberación. Mi mente racional me gritaba que me detuviera, que recordara a David, a mis hijos, la vida que había construido. Pero mi cuerpo, o quizás esa parte de mí que había estado dormida, respondía con una melodía diferente, una melodía de anhelo y de deseo de ser vista, de ser comprendida a un nivel que sentía que había perdido. Cada día en la oficina era una prueba, un baile entre la profesionalidad y la tentación. Me encontraba buscándolo con la mirada, anticipando sus mensajes, su presencia. Era una adicción sutil, una droga que inyectaba una emoción inusitada en mi rutina. Su cuerpo decía sí, cuando mi mente aún gritaba no. Recuerdo la semana previa a la noche de la verdad con una claridad perturbadora. Sus visitas de mantenimiento se habían vuelto excusas transparentes para pasar tiempo juntos en casa, revisando las instalaciones, claro.
Hablábamos de todo, de nuestros sueños rotos, de las cicatrices invisibles de nuestras relaciones pasadas, de lo que significaba la soledad en medio de la compañía. Miguel tenía una forma de conectar, de penetrar mis defensas, que nadie más había logrado en años. Me hacía sentir especial, única, viva. No era una pasión explosiva, no, era algo más insidioso, más profundo. Una conexión emocional que se sentía prohibida y, a la vez, irresistible. Una tarde, después de una de esas reparaciones que duró hasta altas horas, él me acompañó hasta la puerta. El silencio era denso, cargado de significados no dichos. Él se inclinó, no para besarme, sino para arreglar un mechón de mi cabello que se había desprendido. Su mano rozó mi mejilla, y en ese roce sentí una electricidad que recorrió todo mi cuerpo. «Deberíamos seguir esta conversación en otro lugar», Ana susurró, con una voz que me erizó la piel. Y yo, en lugar de poner distancia, simplemente asentí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Este momento no te parecerá importante. Hasta que veas su verdadero precio. La noche del viernes llegó, pesada con la promesa de lo que podría pasar. David tenía un viaje de negocios, una coincidencia que, en ese momento, se sintió como una señal del destino. Me dijo adiós con un beso en la frente, tan habitual, tan predecible. Y yo le sonreí, una sonrisa que ocultaba un torbellino de emociones, de anticipación y de una culpa incipiente que intentaba reprimir con todas mis fuerzas. Habíamos quedado Miguel y yo para resolver unos asuntos pendientes en un café céntrico, lejos de miradas indiscretas. Pero los asuntos nunca fueron el objetivo. La conversación se desvió, como de costumbre, hacia nuestras vidas, hacia lo que nos faltaba, hacia esa conexión innegable que sentíamos. La atmósfera se volvió más íntima con cada copa de vino, con cada mirada, con cada risa compartida. Hablábamos de la pasión, de la libertad, de lo que significaba atreverse a vivir. Él me miraba con una intensidad que prometía un mundo diferente, un escape de la jaula dorada en la que vivía. Sentía su mano cerca de la mía sobre la mesa, casi rozándose. Era un juego peligroso de atracción y repulsión, de límites que se difuminaban. Y ahí es donde debí parar, pero no lo hice. En un momento, el café cerró y la calle estaba tranquila, apenas iluminada por las farolas. Él me preguntó si quería seguir la conversación en un lugar más tranquilo, más privado. Mi mente gritó, no. Detente. Piensa en David, en tus hijos. Pero mi boca. Mi boca respondió un suave sí, casi un susurro, que sonó como un trueno en el silencio de la noche. Era una decisión, un paso en falso que cambiaría la trayectoria de mi vida para siempre. No había vuelta atrás. Nos dirigimos a su apartamento. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre la razón y una fuerza ineludible que me arrastraba hacia él. Sentía una mezcla de pánico y euforia. Entré en su apartamento, un espacio desconocido pero que, extrañamente, se sentía como un refugio de mi propia realidad. La puerta se cerró detrás de nosotros, sellando el destino de esa noche. La música suave llenó el ambiente, y Miguel me miró con una expresión que no necesitaba palabras. Era la confirmación de todo lo que habíamos estado insinuando, de todo lo que habíamos estado construyendo en silencio. Ese momento, ese instante en el que nuestros ojos se encontraron en la penumbra de su sala, fue la culminación de un camino que había estado construyendo paso a paso, sin darme cuenta. Era el punto de no retorno. Pero esa fue la noche donde todo se rompió. Cuando mi esposo dijo «te amo», yo ya estaba pensando en otro lugar. Este mensaje cambió todo. Todo. Si sientes un escalofrío ahora, no tengas miedo. No es miedo. Es el juego del destino. Él no dijo una palabra. Solo me miró.
Y en ese silencio, ella lo entendió todo. Lo que pasó esa tarde no cambió su vida, pero cambió la forma en que miraba la suya. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste ese calor imposible de explicar, déjame un comentario. Este canal existe para compartir verdades incómodas, humanas, reales. Y si alguna vez callaste algo por miedo o por deseo, deja un like. No estás solo.